cómo entrar en lo divino y lo sobrenatural. Para nosotros entrar en lo divino y lo sobrenatural, lo primero debemos entender qué significan estas palabras. Por ejemplo, la palabra divino es todo lo relativo a Dios. Todo lo que está relacionado con Dios es lo divino. Y lo sobrenatural son esas cosas que son inexplicables, que físicamente la física, la ciencia no puede explicarlo. Para esto tenemos que irnos al principio. Sabemos que Dios hizo al hombre en el principio, lo tomó, formó barro, y de barro hizo al hombre. Y el hombre fue, después que sopló aliento de vida, un ser viviente. Correcto. El hombre hablaba con Dios, caminaba con Dios, hablaba con Dios cara a cara, escuchaba a Dios, bendito Dios, tenía esa relación con Dios, esa comunicación con Dios. Era un hombre que vivía en lo sobrenatural, en lo divino. Correcto. Ahora, cuando vino el pecado separa al hombre de Dios. Y por causa del pecado, esta separación rompió la comunicación del hombre con Dios. Se rompió la relación que el hombre tenía con Dios en el principio a causa del pecado. Entonces, la Biblia nos habla de diferentes personas que volvieron a Dios, se comunicaron con Dios y por causa de la comunicación con Dios entraron en lo divino, entraron en lo sobrenatural. Por ejemplo, gloria a Dios, podemos hablar de Moisés. Moisés se encuentra con Dios cuando la zarza estaba ardiendo en fuego. Algo sobrenatural estaba ocurriendo en esa zarza, algo inexplicable que humanamente Moisés no podía explicarlo humanamente, como un árbol estaba encendido en fuego. Esto no es normal, es algo sobrenatural. Y es algo divino también que se está manifestando porque Dios se está manifestando a través de la zarza y se escucha la voz de Dios que le habla a Moisés. Moisés escucha a Dios. Correcto. Entonces, él tiene esa experiencia divina y sobrenatural. Y ahí es donde Moisés empieza a conocer a Dios, a relacionarse con Dios, a escuchar la voz de Dios y empieza entonces a manifestar lo sobrenatural de Dios. Gloria a Dios. Hay varias personas en la Biblia que podemos ver que tuvieron experiencias con Dios divina y sobrenaturales. Los profetas en los tiempos antiguos tenían una relación con Dios y esta relación que ellos tenían era lo que lo llevaba a ellos a manifestar lo sobrenatural de Dios. Ahora, acabamos de leer ahí el libro de los Hechos, capítulo 2, donde dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban unánimes, juntos, esperando la promesa del Espíritu Santo. Porque Jesús sabía que los discípulos, para poder andar en lo divino, para poder caminar en lo divino y manifestar lo sobrenatural de Dios, ellos necesitaban al Espíritu Santo. Necesitaban quien le diera el poder para ellos manifestarlo sobrenaturalmente. Por eso dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esto lo dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Ahora, Jesús sabía que cuando el Espíritu Santo viniese sobre los discípulos, ellos iban a recibir el poder. Ellos iban a tener ese encuentro sobrenatural con Dios, inexplicable, gloria a Dios, para luego entonces ellos salir a predicar el evangelio, anunciar el evangelio, no solamente con palabra humana, sino también con demostración de poder. Porque el evangelio es buenas nuevas, es buenas noticias, bendito el nombre de Jesús. Y el evangelio lleva consigo manifestación del reino, manifestación del poder de Dios. Jesucristo dio ejemplo de esto. Cuando Jesús anunciaba la palabra del reino, cuando Jesús predicaba el evangelio, Él manifestaba el poder, Él manifestaba lo sobrenatural. Gloria a Dios. Lo que la ciencia no podía hacer, Jesús lo hacía. Jesús sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados, que fue criticado por esto, porque Él echaba fuera los espíritus malignos. Incluso los religiosos de aquella época, gloria a Dios, lo señalaban a Jesús y decían: tú echas fuera los espíritus malignos por Belzebú,
porque él manifestaba cosas extrañas, cosas que eran diferentes, cosas que esa gente no estaban acostumbrada a ver en aquella época. Correcto. De que un hombre echara fuera a espíritus malignos, un hombre echara fuera de un cuerpo demonios. Gloria a Dios, aleluya. Él estaba manifestando lo sobrenatural de Dios. Todo esto anunciando de que el reino de los cielos se había acercado. Es decir, la evidencia de que el reino de los cielos se había acercado y estaba en medio de ello eran las sanidades y la liberación que la gente tenía, los milagros que Jesús hacía. Esta era la manifestación que daban como evidencia de lo sobrenatural, de lo divino, de que el reino de Dios estaba manifestado ya. Entonces, los discípulos de Jesús, cuando Jesús muere y resucita al tercer día, ellos necesitaban anunciar el evangelio. Ahora, para ellos anunciar el evangelio, tenían que tener una evidencia de que verdaderamente Dios estaba con ellos. Correcto. ¿Cuál era la evidencia? De que el Espíritu Santo descendiese sobre ellos. Por eso Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes reciban la promesa del Padre. Es decir, ustedes no pueden salir a anunciar este evangelio por su propia cuenta. No pueden hablar lo que ustedes quieran, sino que el Espíritu Santo, Él conoce a mi Padre porque somos uno, ¿verdad? Correcto. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno. Entonces, Él conoce los pensamientos del Padre y los trae a los hijos, dice la palabra también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Él sabe las cosas de que ustedes necesitan hablar. Incluso Él le va a recordar todas las cosas que yo le he dicho, le digo a Jesús. O sea, ustedes necesitan al Espíritu Santo para poder manifestar el evangelio, para poder manifestar de que el reino de los cielos está con ustedes. Entonces, por eso le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes reciban la promesa del Padre. Y aquí vemos que el día de Pentecostés, ellos estaban unánimes, juntos, esperando la promesa del Padre. Es decir, ellos no se movieron, estaban pacientemente esperando. Aquí está la clave. La clave para manifestar lo sobrenatural y caminar en lo divino es saber esperar la manifestación, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, tenemos que procurar que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre nosotros. Gloria a Dios. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo incluso para orar, para hablar con el Padre, porque Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestro corazón. Aleluya. Él discierne los pensamientos del Padre. Y si discierne los pensamientos del Padre para traerlo a los hijos, ¿cuánto más nuestro pensamiento y nuestro corazón? Hay cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que nosotros desconocemos, pero el Espíritu Santo la conoce. Correcto. Porque Él conoce todas las cosas. Entonces, para que nosotros podamos andar en lo sobrenatural, manifestar lo divino, necesitamos al Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, no te embriagues ni con vino ni con sidra, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, procurar que el Espíritu de Dios no solamente esté con nosotros, sino en nosotros. La Biblia dice que el Espíritu de Dios estará con vosotros y en vosotros. Es decir, ese con significa está a tu lado. El Espíritu Santo de Dios va a estar a tu lado. Gloria a Dios. Ahora, aleluya. Eso era lo que pasaba cuando Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba con ellos ahí. Ahora, ellos necesitaban que el Espíritu de Dios venga sobre ellos. Gloria a Dios. Por eso les que digo, habitara con ellos. Exactamente, dentro de ellos. Aleluya. Porque es con vosotros y en vosotros. Sobre ustedes. El Espíritu Santo viene sobre ti y te llena de la cabeza a los pies. Entonces ellos necesitaban esa llenura, ese poder del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios no solamente esté con ellos, sino dentro de ellos. Por eso vemos que el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés desciende, sopla como un viento recio, llena toda la casa, gloria a Dios, y entonces bautizó con poder a los que estaban ahí y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Si vemos nosotros en Cornelio, por ejemplo, cuando Cornelio estaba esperando a Pedro para que le anunciara la palabra que ellos estaban esperando de parte de Dios, porque Dios le había dicho que mandaran a buscar a Pedro para que él le anunciara esas palabras. Correcto. Entonces él comenzó a hablarle como Jesús murió, resucitó y predicó el evangelio. Y mientras él estaba predicando, Pedro estaba predicándole la palabra a la gente que estaban en la casa de Cornelio y a Cornelio. Dice que el Espíritu de Dios descendió
Correcto. sobre todo los que estaban en la casa. Dios mío. Y fueron bautizados también por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Aleluya. Y se sorprendió Pedro porque ellos pensaban de que el evangelio era solamente para los gentiles. Correcto. Y ahí entonces en la casa de Cornelio, era solamente, para los hebreos. Exacto. Entonces a los gentiles también les es dado el don del Espíritu Santo, la promesa del Padre, es decir, el poder del Espíritu Santo, para que Dios, ellos también anuncien la palabra del evangelio con demostración de poder, porque el bautizo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, es para que nosotros manifestemos lo sobrenatural de Dios. Amén. Entonces, para nosotros poder recibir y andar en lo sobrenatural, lo primero que nosotros debemos hacer es purificar nuestra vida. Gloria a Dios. Santificarnos delante de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos santificamos, nos purificamos? Debemos primero, si no somos cristianos, porque la promesa es para todo, dice la Biblia, para todo el que crea. Correcto. Ahora, si no hemos recibido a Jesús como Señor de nuestra vida, lo primero que debemos hacer es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida, para que Él nos limpie con la sangre bendita que Él derramó en la cruz de Calvario. Aleluya. Y entonces somos purificados por esa sangre del Cordero, y una vez estamos purificados, ya entonces el Espíritu Santo de Dios puede venir a morar en nosotros, porque Él no mora en templo sucio, dice la palabra. Así es. Amén. Hay gente que están llamados a caminar en lo divino y en lo sobrenatural. Ahora, para esta persona poder entrar en lo divino, caminar en lo sobrenatural, lo primero que hay que hacer es buscar la presencia de Dios. Gloria a Dios. Es orar, es buscar el reino de Dios y su justicia, es tener esa relación con el Dios viviente, bendito el nombre de Jesús. Y esto se logra a través de la oración, a través del clamor, bendito el nombre de Jesús. Porque ¿cómo tú mantienes una relación con un agente, un amigo? Cuando tú tienes un amigo, que tú tienes tu mejor amigo, ¿qué hace que esa persona sea tu mejor amigo? Es cuando tú te comunicas con esa persona, cuando tú hablas con esa persona. Al tú relacionarte con esa persona constantemente, se va creando una amistad que se va fortaleciendo. Y esta amistad hace que tú consideres a esa persona tu mejor amigo. Dios quiere ser tu mejor amigo. Dios quiere que tú comiences a vivir tiempos divinos, tiempos sobrenaturales, tiempo en el cual el reino de Dios camine contigo, se manifieste contigo. Y esto se logra tú teniendo la relación con el Dios divino, con el Dios todopoderoso. Él quiere manifestar su reino en tu vida y a través de tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Y para que esto suceda, tienes que buscar a Dios, tienes que orar, tienes que clamar. Bendito el nombre de Jesús. Pedro sabía esto. Pedro estaba orando. Gloria a Dios. Iba a la oración de la 3, a la oración de la hora 9. Cuando se topó con una gente que estaba cojo, que estaba paralítico, bendito el nombre de Jesús, en la puerta de la Hermosa. Y para Pedro poder manifestar el reino de Dios en la vida de este hombre que estaba padeciendo, entonces para él poder manifestar el reino de Dios, este hombre, Pedro, tenía una relación con Dios. Dice que él iba a orar, él iba a buscar a Dios, él iba a mantener esa relación con el Padre, bendito el nombre de Jesús. Y entonces por esto pudo sanar a este hombre que estaba paralítico. Jesús dio ejemplo de esto. Jesús dio ejemplo de lo que es tener una relación con Dios. Lo que es hablar con el Padre. Cuando Jesús sanaba a un enfermo, cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús libertaba a los endemoniados, dice que luego que él despedía a la multitud, él se iba aparte, a sola, al monte a orar, es decir, a mantener la relación con el Padre. ¿Sabe por qué hay personas en este tiempo que no están manifestando lo divino? Hay gente que no está manifestando el poder de Dios. Hay gente que el reino de Dios no se está manifestando en su vida porque no tienen esa relación con Dios. Para nosotros manifestar lo divino, lo sobrenatural de Dios, el poder de Dios, no es usted ir a un monte con una cámara y empezar a grabarse, decir aquí estamos orando, aquí estamos clamando. No, es entrar en la presencia de Dios, es doblar rodillas delante del Padre y humillarse, y hasta que la presencia de Dios no descienda, hasta que el poder de Dios no descienda, no dejar de clamar. Padre, hasta que tú no desciendas, yo no me muevo de este monte. Hablaba de que aquí dice que ellos estaban esperando unánimes. Es decir, hay que saber esperar hasta que la presencia de Dios descienda, porque Dios no se mueve solamente en emociones y en brinco y en salto. Dios se mueve con su poder, con evidencias reales
de su gloria. Gloria a Dios. Y es por esto que no se está manifestando el poder de Dios hoy en día. Es por eso que hay gente que no está manifestando el reino de Dios, porque no sabemos esperar hasta que la presencia de Dios descienda, hasta que el poder de Dios descienda realmente, literalmente sobre nuestra vida, porque Dios desciende literalmente, no es imaginario, es real. Y aunque son cosas inexplicables y sobrenaturales, porque es imposible uno explicársela a las personas cuando esto sucede, lo sobrenatural. Gloria a Dios, los médicos andan buscando una explicación física de lo que sucedió cuando suceden milagros, cuando suceden cosas extraordinarias en la vida de una persona. Y esto es porque Dios trae lo sobrenatural, y esto se logra a través de la oración. Así es. En la historia del Evangelio, cuando estudiamos la vida de estos hombres de Dios que fueron usados grandemente hace unos 100 y picos de años atrás, bendito el nombre de Jesús, y buscamos el por qué Dios en esa generación se manifestó tan grande. Estamos hablando de los generales de Dios. Gloria a Dios. Hay un libro que está en internet que se llama Los Generales de Dios, y ahí usted puede conocer la historia de varios hombres de Dios y mujeres de Dios que fueron usados. María Esther, Alexander Dewey, John Kelley, William Branham, grandes hombres de Dios que manifestaron el reino de Dios no solamente con palabra, sino con poder. Cuando esta gente predicaban, los enfermos se sanaban en multitudes. Había milagros extraordinarios. O sea, lo sobrenatural de Dios, lo inexplicable de Dios se manifestaba en sus campañas. Eso tiene que ver. Y las campañas evangelísticas de aquellos tiempos, bendito el nombre de Jesús, eran multitudinarias, porque la gente iba a la campaña a sanarse. La gente iba a la campaña a recibir milagros. La gente sabía que donde estaban esos hombres y esas mujeres de Dios anunciando el evangelio, iba a haber sanidad, iba a haber milagros, iba a haber liberación. Y por eso la gente iba a esos lugares a buscar al Dios viviente, al Dios todopoderoso, al Dios que sana a los enfermos, al Dios que hace milagros. Ahora, esta gente, cuando yo estudio la historia de esta gente, gloria a Dios, me doy cuenta de que esta gente oraban alrededor de 4 a 12 horas de oración. Wow, Dios mío. Esta gente sabían esperar la presencia de Dios. Y hasta que la presencia de Dios no descendía, esa gente no se paraban de las rodillas. Amén. Estaban orando, estaban buscando a Dios. Dios mío, hasta que tú no desciendas, no me paro de aquí. Señor, sana a los enfermos, liberta a los endemoniados, haz milagros. Y ellos no clamaban a este Dios para ellos exhibirse ellos mismos, sino para demostrar de que el Dios que ellos predicaban era un Dios verdadero, Dios sobrenatural, un Dios sobrenatural. Entonces hace falta en este tiempo de que se manifieste lo sobrenatural de Dios. Y yo sé que parte de estas personas que nos están escuchando y nos van a escuchar, Dios lo está llamando a que despierten en este tiempo. Y despierten a qué? A la oración, a que vayan a su presencia, a que vayan a buscar su rostro. Aleluya. Para que entonces ellos puedan ser levantados, puedan tener un encuentro divino con el Dios Todopoderoso, y entonces puedan manifestar lo sobrenatural de Dios. Wow, Dios mío. Bashama, Dios mío, yo sentado de aquí. Hay poder de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, te alabo, Espíritu Santo. Este es un tiempo maravilloso, ¿sabe? Dios está preparando todo para un gran avivamiento sobre la tierra. Pero para que haya un avivamiento, para que haya un despertar, avivamiento es despertar espiritual. Es decir, que tu vida espiritual, gloria a Dios, sobrepasa lo natural. Correcto. Nosotros estamos en la carne, ¿verdad? Somos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Dice que la carne contiende contra el espíritu. Entonces Dios está llamando a que nosotros despertemos. ¿Despertemos cómo? Espiritualmente. ¿Y cómo despertamos espiritualmente? Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a restablecer esa relación con el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros entramos a nuestra recámara secreta y comenzamos a buscar a Dios en oración y hablar con el Padre y decirle: Padre, yo te necesito. Yo quiero que tu poder descienda. Yo necesito tu Espíritu Santo. Aleluya. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo los va a guiar ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios. Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios descienda. Necesitamos que el Espíritu de Dios venga a dirigirnos a la verdad y a la justicia. Ahora, ¿cómo tú sabes que el Espíritu de Dios te dirige? ¿Cómo tú sabes que el Espíritu de Dios es el que te está guiando? Cuando tú tienes una relación con Él. Así es. Cuando tú oras.
Cuando tú clamas a Él, bendito el nombre de Jesús, porque tu relación con Él se fortalece y tú conoces al Espíritu Santo. Y como decía, que el Espíritu de Dios discierne los pensamientos del Padre y lo trae a los hijos. Cuando tú tienes una relación con el Padre, una relación con Dios por medio de la oración, tú conoces al Espíritu Santo. La Biblia dice, mis ovejas son mías y ellas escuchan mi voz. Hay gente que nunca han escuchado la voz de Dios porque nunca han entrado a la presencia de Dios a esperar hasta que Dios descienda. Wow. Oh, bendito el nombre de Dios. Hay gente que tiene que entrar en la presencia de Dios y decirle, Dios mío, yo quiero oír tu voz. Yo quiero que tú me hables. Háblame, Espíritu Santo. Ahora, Dios es multiforme. Cuando tú quieres entrar a lo divino, a lo sobrenatural de Dios, tienes que prepararte mentalmente. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay gente que quieren poner a Dios en un molde. Correcto. Y piensan que Dios se va a mover de la manera que ellos quieren. Dios es multiforme. Dios se glorifica como Él quiere. Él se manifiesta como Él quiere. Así que si tú quieres entrar en lo sobrenatural de Dios, cuando entre en la presencia de Dios, prepárate a ver cosas inexplicables. Prepárate a ver manifestaciones raras de Dios, porque Dios se mueve de manera extraña para nosotros, porque nuestra carne no entiende, nuestra mente no entiende lo sobrenatural, no entiende lo inexplicable de Dios, lo divino de Dios no lo entiende nuestra carne, pero nuestro espíritu sí. Así es. Gloria a Dios, porque el Espíritu conoce a Dios, porque vino de Dios. Dios sopló el Espíritu sobre el hombre. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Fluye. Entonces, nosotros necesitamos salir de la carne. La carne contiende contra el Espíritu. Para que tú puedas andar en lo divino y en lo sobrenatural de Dios, tienes que morirte la carne. Así es. Matar la carne para que entonces el Espíritu cobre vida. Tú tengas vida y entonces comience a tener experiencias sobrenaturales e inexplicables de Dios. Cuando tú entras en lo sobrenatural de Dios, a veces suceden cosas en la oración que me han sucedido a mí, por esto lo digo, bendito el nombre de Jesús, que he entrado en la oración y me han sucedido cosas inexplicables. ¿Cómo es posible que una gente esté ahí orando de rodillas, pero su espíritu salga a andar? Gloria. Salga a ver cosas que están sucediendo en el mundo. Son cosas inexplicables, pero esto se logra a través de la oración. Gloria a Dios. Médicamente, científicamente, no te puedo explicar estas cosas. Pero, ¿por qué? Porque son sobrenaturales. Son inexplicables. Y todo esto se logra cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Gloria. ¿Cómo podemos explicar, gloria a Dios, que Felipe fue traspuesto de un lugar a otro? No hay forma de explicar eso. Así es. Bendito el nombre de Jesús. No hay forma de explicarlo. Este hombre acababa de hablarle al etíope. Al etíope le había hablado, lo había bautizado, lo terminó de bautizar y luego que lo bautiza, dice la Biblia que Felipe fue traspuesto, fue movido de un lugar a otro. Gloria a Dios. Es decir, estaba en este lugar y de repente aparece en otro lugar. ¿Cómo podemos explicar esto científicamente? No hay manera. ¿Hay un hombre en este tiempo que haya logrado eso? No. Este hombre, Felipe, me parece ser que tenía una relación tan cercana con Dios, caminaba tanto con Dios, que por este hombre caminaba en lo sobrenatural, en lo inexplicable, lo que la física no puede explicar. Bendito Dios, porque Dios no se limita por la física humana. Así es. Dios no se limita por la ciencia humana. Él es el Dios todopoderoso. Él no tiene límite. Nosotros con nuestra mente humana y razonable limitamos a Dios. Ahora Dios no tiene límite. Entonces cuando nosotros caminamos en la fe, en la seguridad de que Dios es sobrenatural, de que Dios es inexplicable, bendito Dios, de que Dios se manifiesta como Él quiere, de que Dios no está limitado, gloria a Dios, por las cosas humanas aquí, gloria a Dios, sino por su palabra. Entonces nosotros cuando comenzamos a caminar con Dios, comenzamos a ver lo divino manifestarse, comenzamos a ver lo sobrenatural manifestarse, comenzamos a ver lo inexplicable manifestarse. Hay lugares que hemos estado predicando y vemos que Dios sana al enfermo. Humanamente no podemos explicar esto. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo Dios hizo esto? Y podrían preguntarle, ¿cómo fue que lo hiciste? Una ocasión estaba predicando yo en un lugar, en Playa del Carmen, y una mujer, gloria a Dios, estaba en muleta. No podía caminar sin muleta. Dios la sana. La mujer sale hablando lengua. Su espíritu, ella hablando en lengua. Estas lenguas me llaman a la atención cuando yo estoy predicando. Y entonces digo, mujer, levántate y ven. Yo no sabía que la mujer usaba muleta. Y cuando la mujer, su esposo, que es doctor, le fue a llevar la muleta. Y yo veo que le va a llevar la muleta y le digo,
¿qué muleta ni muleta? Suelta la muleta y anda. Y la mujer se levanta y sale caminando y viene hasta el altar caminando. Dios hace milagro, Dios la sana. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, lo que sucedió después de esto fue lo sorprendente para mí. O sea, mi padre me pregunta, va a visitarme en Santo Domingo. Y él viene, y cuando está allá conmigo, me dice, yo quiero que tú me expliques cómo fue que tú sanaste a esa mujer. Wow. Porque para mi papá, yo nací con mi papá. Exacto. Él me crió. Él sabe que es imposible de que Rodrigo pueda hacer eso. Entonces, él no es cristiano. Y él me pregunta esa explicación, me pide una explicación. Explícame cómo fue que tú sanaste a esa mujer. Y yo le dije, no, yo no hice nada ahí. Yo simplemente estaba predicando la palabra del evangelio, el reino de Dios. Dios decidió descender, Dios decidió manifestarse y esa mujer fue sanada de ese problema que tenía en su pierna. Dios la sanó. O sea, yo no hice nada, sino que Dios fue el que hizo el milagro. Bendito el nombre de Jesús. Y eso es lo que pasa cuando nosotros caminamos en lo sobrenatural de Dios. Cuando nosotros tenemos esa relación de Dios. Cuando nosotros oramos, hablamos con el Padre, mantenemos esa relación. Dios respalda su palabra a través de tu vida y Él se manifiesta con poder y hace milagro. Dios quiere hacer milagro en este tiempo a través de tu vida. Dios quiere usarte en este tiempo. Dios está buscando gente que manifieste en el reino de Dios en este tiempo. Dios está buscando gente en este tiempo de que entren en su presencia. Dios quiere manifestar un gran avivamiento en este tiempo, en esta generación. Ya la generación pasada pasó. Bendito el nombre de Jesús. Chique Ávila murió. Tibi Joshua murió. Grandes hombres de Dios han pasado a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con esta generación? Dios está buscando a los próximos hombres de Dios para este tiempo. Dios está buscando a las próximas mujeres de Dios para este tiempo, las cuales van a manifestar el reino de Dios en este tiempo, van a manifestar el poder de Dios en este tiempo. Y es necesario de soltar un poco el celular, es necesario de soltar un poco el entretenimiento, porque hay mucha gente que está entretenida, hay muchos cristianos que están entretenidos en TikTok, muchos cristianos que están entretenidos en las redes sociales, están dándole para abajo al celular, pero no tienen relación con Dios. Y luego cuando le invitan a predicar, ellos quieren manifestar el reino de Dios, pero es imposible que un hombre manifieste el reino de Dios si no pasa tiempo en su presencia. Oh, gloria a Dios. Es imposible de que el poder de Dios se mueva a través de tu vida si tú no pasas tiempo en la presencia de Dios. Es imposible de que el poder de Dios, la gloria de Dios se manifieste si tú no oras y buscas a Dios. Tienes que dejar las cosas que te entretienen, tienes que dejar las cosas que entretienen la carne, porque la carne contiende contra el espíritu, y entonces alimentar el espíritu, con el estudio de la palabra. Gloria a Dios. William Seymour oraba 12 horas. Este fue uno de los grandes hombres de Dios que manifestaba el reino hace cientos de años atrás. Hacía milagros, prodigio Dios a través de la vida de este hombre. Ahora, cuando leo la historia de este hombre, preguntándome por qué Dios usaba tanto a este hombre, por qué de esta manera hay gente que Dios no la usa así. Gloria a Dios. Cuando yo veo la historia de este hombre duraba 12 horas orando. Gloria. Y en esas 12 horas, él sacaba alrededor de 5 horas para el estudio de la palabra. Es decir, para conocer a Dios a través de la palabra. Este hombre estaba alimentando el espíritu constantemente. Y es por esto que cuando este hombre predicaba la palabra del reino, se manifestaba el poder de Dios de tal manera que los milagros eran extraordinarios, las sanidades eran extraordinarias, porque este hombre pasaba tiempo en la presencia de Dios. Para nosotros poder caminar en lo divino y en lo sobrenatural de Dios, tenemos que pasar más tiempo en la presencia de Dios.